Hola con todos, bienvenidos al episodio número 70 de Abramos la Mente. Yo soy Dani Urías, soy psicóloga clínica, trabajo en la ciudad de Quito y hoy vamos a hacer un episodio súper importante, obviamente conmemorando que septiembre es el mes de la prevención del suicidio y tengo una invitada súper especial, es una persona que trabajó en Estados Unidos en el hotline o el lugar donde se hacen las llamadas cuando las personas tienen estas ideaciones, pensamientos suicidas. Y bueno, ella está aquí con nosotros. Meli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Es hermoso tenerte aquí, Meli. Les cuento, Meli es amiga mía. Meli estuvo conmigo en la universidad y luego cada una tomó su especialización, su camino y ahorita obviamente ella es la especialista que nos acompaña en el episodio de hoy. Y Meli, cuéntanos un poco sobre lo que tú has hecho, tu camino profesional, tus estudios y también el por qué te centraste en esta área, ¿no? Sí, claro, siento que es un tema muy específico en el que fui descubriendo a lo largo de mis estudios. Em, claro, yo estudié psicología clínica aquí en Quito y mientras estaba en mis clases y con mi tesis me di cuenta que algo que me apasionaba mucho era el saber por qué las personas tenían ideación suicida y explorar un poco más ese tema. Entonces me metí mucho en el por qué. Oh, Y ok. de ahí me fui a Estados Unidos a sacar mi maestría y dentro de todo el tiempo que estuve estudiando no sabía si quería enfocarme un poco más por el lado de los trastornos mentales o la consulta privada y me di cuenta que me encantaba el tema de la salud comunitaria, la salud pública Full y importante. me enfoqué bastante en el tema de manejo de crisis, prevención de suicidio y me salió una oportunidad increíble de poder trabajar en la línea de ayuda, el hotline de prevención de suicidio en Ujú. Estados Unidos, Wow. que en realidad fue algo difícil al inicio y siento que eh, no mucha gente sabe cómo manejar esos temas. Entonces, Claro. el hecho de poder estar ahí, estar atendiendo llamadas, mensajes de texto de personas que están en momentos de crisis, fue muy enriquecedor, no solo de una forma personal, sino profesional. Claro. Y me di cuenta que no se habla lo suficiente del suicidio, en Ujú, especial aquí en Latinoamérica, que fue algo ujú, muy interesante poder estar en Estados Unidos, donde se habla un poco más abiertamente del ujú. tema, donde hay muchos más recursos, más ayuda y saber que en Latinoamérica es un poco más tabú. La gente Exacto. tiene miedo de hablar del suicidio Ujú. y poder haber estado metida en el tema y poder haber hablado con personas que están en ese momento en crisis, me di cuenta que es extremadamente importante que la gente hable más del tema. Ujú. Mucha gente tiene miedo de mencionar la palabra suicidio, pero es Full. lo que más deberíamos hacer. Ajá. Mientras más se habla del suicidio, más podemos ayudar a prevenirlo. Ujú. Entonces, esa fue una de las cosas más importantes que he hecho en toda esta carrera profesional, donde me he enfocado mucho en ese tema. Ujú. Y creo que al final eso es súper importante, porque si tú te pones a ver, muchas personas tienen justo esta concepción de que si hablamos del suicidio con la persona que, por ejemplo, está contemplándolo, está pensándolo, cuidado, o sea, porque tal vez le estamos impulsando a que siga pensando en lo mismo, le estamos ayudando incluso a que siga expandiendo esta idea de tal vez suicidarse, de hacerse daño incluso. Entonces, si tú te pones a ver, creo que esa preconcepción, ¿tienes idea de dónde viene? ¿Es el miedo de la gente? ¿Es el tabú? O sea, muchas veces me pasa que obviamente como psicólogas a veces hablamos de este tema como algo común, que sí pasa, que sí es común, pero la gente creo que es como se asusta. Justo el otro día estábamos con la Meli en un plan y justamente estábamos hablando de este tema y la gente le tiene como miedo. O sea, es como se incomodan, no les gusta. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿qué crees tú de tu experiencia que es lo que la gente dice como mejor no hablemos del tema, mejor no hagamos, no topemos este tema con las personas? Sí, y eso es un tema muy importante que la gente se siente muy incómoda y Ujú, con toda la razón. Es un tema incómodo, es un tema en el que no sabemos cómo manejarlo y exactamente ahí está esta idea de que si es que hablamos del tema, le estamos ayudando a la persona a pensar más en el suicidio, a pensar más en ujú, que en ayudarle. ujú. Entonces, eso es una idea muy válida,
pero al mismo tiempo hay que considerar los factores culturales. Entonces, Obvio. en Latinoamérica hay mucho, para empezar, mucho machismo. Ujú. Entonces, entre los hombres, si es que un hombre llora o dice que ya no quiere vivir, hay mucha esta idea de que solo sé hombre, ponte bien, como no llores. Qué fuerte. Ajá. Entonces, dentro de las estadísticas, como vale mencionar, alrededor del 80% de personas que se suicidan aquí en el Ecuador son hombres. Es altísimo. Es altísimo. Ajá. Entonces, es muy importante reconocer que los hombres también sienten, los hombres también sufren Obvio. y es muy válido lo que piensan, lo que sienten. Entonces, es mucho el tema cultural y también hay esta idea de si alguien va donde ti y te dice como, ¿sabes qué? Ya no puedo más, odio mi vida, me quiero matar. La respuesta de muchas personas es, pero ¿por qué? Si tienes una buena vida, tienes familiares y amigos que te quieren, ¿por qué? Entonces, no estás validando sus emociones y eso hace que las personas no se sientan escuchadas, Ajá. se cierren y no quieran hablar más del tema. Obvio. Y eso es necesario para buscar ayuda, porque para poder ayudar a alguien que sientes que tiene ideación suicida o está pasando por estos momentos de crisis, es importante que tengan apoyo, es importante que alguien les escuche. Y mientras más les criticamos, que es una forma de crítica de cierta forma, decir como, pero tienes gente que te Quieres quiere, una casa. Ajá, como, ¿por exacto. qué estás triste? Ujú. Entonces es muy importante como validar estas emociones. Ajá. ¿Y qué piensas tú? O sea, si tú te pones a pensar en qué le conduce a una persona a empezar a tener estos pensamientos, sé que es multifactorial, pero de tu experiencia, de lo que escuchaste allá, ¿qué le empieza a sonar a una persona en la mente? ¿Cómo de pensamientos o de estar mal pasan a creo que quiero morirme al voy a matarme? O sea, como un poco pensando en tu experiencia, ¿cómo es un poco ese proceso en cada persona? Bueno, de mi experiencia, como las personas que más tienen estas ideaciones suicidas, las que más llaman a las líneas de ayuda, hay un rango de edad bien claro que son entre los 13 años hasta los 19 años. Oh, chiquitos, ok. Entonces son Ajá. jóvenes, son adolescentes que tienen miedo de buscar ayuda, que no saben cómo pedir ayuda y en esas etapas pasan mucho temas como el bullying, los divorcios, rupturas amorosas. Entonces, estos chicos, estos adolescentes no saben cómo lidiar con estas emociones tan fuertes Claro. y lo ven como catastrófico, no saben pedir ayuda y en Como mi vida se acabó si es que me bulean, exacto, digamos. exacto. Ajá. Y de estas personas que a mí me llamaban en los hotlines, muchas veces eh, lo primero que me decían es, por favor, dime que no les vas a llamar a mis papás. Dime Claro. que no, de donde te estoy llamando no vas a rastrear mi número de teléfono y les vas a contar a mis papás que estoy mal. Pensando esto. Ajá. Exacto. Entonces hay mucho ese miedo de no me van a aceptar, no van a escuchar mis emociones Claro. o lo sienten demasiado fuerte que no saben cómo expresarlo con Qué fuerte. adultos Ajá. que les Exacto. pueden ayudar. Ujú. Y por ejemplo, solo para aclararle igual a nuestra audiencia, que muchos de ellos no son psicólogos, obviamente, cuéntanos un poco de la diferencia, Meli, entre los pensamientos suicidas y ya la ideación, porque hay una gran diferencia. Ajá. Sí, eso también es muy importante. Los pensamientos suicidas, bueno, piensas que tu vida se acabó, puede pasar, por ejemplo, una ruptura amorosa, tu primer amor a los 15 años. Ujú. Piensas que te vas a morir, piensas, tienes tanto dolor emocional que no sabes qué hacer con eso y prefieres no vivir que sentir este dolor. Pero ya cuando tienes una ideación suicida, tienes un poco más estructurado lo que estás pensando. Entonces ya tienes un plan, ya tienes como estas medidas que uno toma cuando ya tiene bien claro que quiere quitarse la vida. Ujú. Entonces pueden ser cosas como regalar sus pertenencias, Ya. pueden ser cosas como aislarse, Ujú. eh, puede ser que bajan las notas de la escuela, pueden ser un montón de factores
como que ya se están despidiendo, como empiezan a escribir cartas de despedida y hay muchos factores que empiezan a aparecer cuando en verdad sienten que se están despidiendo. Y algo interesante de cuando alguien tiene ya una ideación suicida muy profunda es que cuando ya tienen esta idea de que, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en este mundo, yo ya me voy a despedir, sienten como una especie de calma. Sí. Entonces no les ves tan alterados, no les ves con miedo porque tienen esta salida, que es un poco el suicidio. Pero al mismo tiempo, dentro de la ideación suicida hay que considerar un poco la gravedad y que el rango de si es que solo estoy pensando en que me quiero suicidar versus un riesgo mucho más alto que es tengo un plan, tengo una fecha, una hora, ya tengo escritas mis cartas, como esto va a pasar. Exacto. Entonces también hay que un poco diferenciar sobre el nivel de qué tan factible es que esto pase, claro. Es que esto pase, exacto. Obvio. Y a la final, justamente lo que tú explicabas hace un ratito, creo que es lo que más le conflictúa mucho a la gente, porque estaba yo conversando con la familia de una paciente que justamente tiene estos pensamientos de ideación y ellos no entendían como que por qué está más tranquila, por qué está mejor desde que intentó esto o desde que estaba pensando en esto. Entonces, es súper difícil explicarle a las personas cuando no han sentido ese nivel de dolor, digamos, que para la persona saber que ya se acaba ese dolor el momento en el que fallecen, por ejemplo, o que culminan el suicidio, es como el, ya, o sea, dejé. Entonces, es súper difícil, yo creo que hasta cierto punto, igual me imagino que a ti te pasaba full, o sea, como, ¿cómo explicas algo que que la mayoría de personas no siente todo el tiempo? O sea, sé que hay un gran porcentaje de personas en el mundo que tienen pensamientos suicidas, no ideación, pero pensamientos, pero ¿cómo le explicas a una familia, a una persona, o incluso pensando en las personas que llamaban, digamos, en tu trabajo, como, ¿cómo explico esto? Es súper difícil, según yo. Sí, es complicado, en especial si es que alguien no está acostumbrado dentro de su familia a tener estas experiencias. Pero primero hay que tener demasiada empatía. Obvio, porque, claro, uno no sabe exactamente por lo que está pasando la otra persona y uno solo puede asumir o uno tiene tanta preocupación de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Todos te queremos, todos te estamos ayudando, ¿por qué nos rechazas? Entonces, también hay que considerar factores de riesgo, como si esta persona ha pasado por traumas en su infancia, si esta persona está en un rango de edad como el que te mencioné, que es mucho más sensible y propenso a ideaciones, es muy importante como considerar todo eso y poder llegar a una forma de que la familia entienda de dónde están viniendo estos pensamientos. Una cosa es hablar de la depresión y de decir como que está triste y otra cosa es hablar de esta desesperanza, de que ya no puedo más con este dolor. Obvio. Y es difícil para los familiares de entender porque, como te mencioné antes, nos tienes a nosotros, tienes gente que te quiere. Te ayudamos. ¿Por qué estás pensando en esto? Entonces siento que es cuestión de sentarse con esta persona que está con pensamientos suicidas en un momento de crisis y solo escuchar. Más que nada, siento que lo más importante es ser lo más curioso posible. Bien. Hacer preguntas como de dónde están viniendo estos pensamientos. Y algo súper importante también es no tener miedo a ser directo. Porque te doy dos ejemplos. Puedes preguntar como, ¿pero por qué te sientes así? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Esa puede ser una opción. La segunda opción puede ser, he visto que te has alejado de todos, he visto que te has encerrado en tu cuarto, como, quiero saber qué te pasa, he visto que estás muy triste y preguntar directamente, quiero saber si has tenido pensamientos de quitarte la vida.
¿has tenido pensamientos de suicidarte? Y esa es una palabra que la gente tiene mucho Full miedo, mucho miedo. Y con toda razón. Obvio. Pero mientras más directos seamos y mientras más curiosos seamos en hablar con estas personas, siento que se reduce mucho el riesgo. Totalmente. Porque se sienten escuchados, no se sienten juzgados. Entonces, es extremadamente importante quitar ese tabú de si mencionamos la palabra suicidio, es más probable que lo haga. Ajá. Y que la palabra deje de ser tan incómoda. O sea, uno a veces con la experiencia, obviamente, ya si es que tienes una persona que en consulta, por ejemplo, en mi parte, le ves que está contemplando, que medio estás pensando, medio sospechas, es preguntar, como, ¿has pensado en suicidarte? O sea, ¿has pensado en hacerte daño, en quitarte la vida? Hay gente que sí es como, se choquea, pero cuando realmente van a buscar la ayuda, que son todas las personas que van, es como, sí, o sea, sí he pensado en esto. Entonces, es un alivio. Pero justo yéndonos un poco ya a tu experiencia en el hotline, Meli, como que cuéntanos un poco de esas llamadas, o sea, cuando te tocaba a ti preguntar, ¿cómo era el acercamiento? O sea, como te llamaban, entiendo que también habían mensajes de texto, pero ¿cómo era un poco la dinámica de esto? Es súper interesante, en verdad. Cuando yo entré pensaba que iba a ser o súper extremo, súper difícil de tomar las llamadas o muy tranquilo, pero en realidad siempre llega a ser como en la mitad. Ya. Y es interesante porque para empezar necesitas un par de meses de entrenamiento, Obvio. tienes tus supervisores, o sea, no es tan fácil entrar en eso, pero nada, o sea, hay una estructura para cuando alguien llama. Entonces, para decirte un ejemplo, alguien llama, tú contestas y empiezan a decirte como odio mi vida, ya no sé qué hacer, me quiero matar. Ok. Y en ese momento tienes que tener un plan de, ok, veamos el riesgo de esta persona, veamos Ya. si es de alto riesgo, es de bajo riesgo, porque al final del día hay muchas personas que están llamando. Es sorprendente la cantidad de personas Que que llaman. hasta llegan a estar en una lista de espera para poder Wow. conectarse con alguien que les atiende en la línea. Entonces, hay que hacer preguntas inmediatamente. Entonces, cuando estas personas te dicen, me quiero matar, estoy pasando por tal y tal cosa, tienes que un poco decirle, mira, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero antes de empezar a hablar de lo que está sucediendo, te voy a hacer unas preguntas. Ajá. Y Oh, ok. al inicio es difícil como parar, Obvio. como sabes que me estás contando todo, pero necesito evaluarte Asegurarme que primero. estés bien. Exacto. Entonces, primero se hacen preguntas como, em, ¿has tenido pensamientos de matarte el día de hoy? ¿Sí o no? Sí. Entonces, preguntas cerradas directamente. ¿Te has hecho daño de alguna forma? ¿Sí o no? Entonces, ahí vas evaluando un poco el riesgo. Y algo interesante que me pareció al inicio, como tienes que preguntarles como del 1 al 5, ¿qué tan probable es que el día de hoy te quites la vida? Ok. Entonces te pueden decir, 1 no es tan probable o 5 sí es muy probable. Y dependiendo de ese número, como tomas medidas un poco más drásticas, te Ya. demoras más en la llamada, porque al final del día, como te decía, hay gente esperando. Entonces Claro. no puedes quedarte como 3 horas hablando con esa persona, sino tienes que evaluar como el día de hoy, qué tan probable es que te hagas daño. Entonces, cuando ya haces todas esas preguntas de evaluación, dices como, ok, gracias por contestar estas preguntas. Ahora sí, me estabas contando que te quieres quitar la vida, que odias tu vida. Por favor, cuéntame más. Qué difícil, porque te toca básicamente hacer una sesión de terapia en minutos. O Sí, sea, como, porque me imagino que no te puedes quedar, digamos, la 1 hora, 50 minutos por esta lista de espera. O sea, como, ¿cómo le haces, digamos, en el poco tiempo que tienes, le llegas a contener a alguien? Si te empieza a contar, por ejemplo, es que perdí mi trabajo, es que no tengo nada de dinero y me invento 3 hijos, entonces ya no sé qué más hacer, es lo único que se me ocurre para ayudarles con las deudas, ¿ya? ujú, ¿Cómo contienes eso en 15 minutos o en 10 minutos o en 5? No sé cuánto te daban, pero ajá, ¿cómo lo sí. contienes?
Sí, es súper difícil. El tiempo máximo que nos daban era 45 minutos, Ya. pero también es súper importante considerar que las personas que llamaban a esta línea de ayuda no necesariamente tenían ideación suicida. Ya. Muchas veces estas personas llaman en estado de crisis. Ya. Entonces, les están pasando cosas en las que están tan abrumados que no saben cómo contener estas emociones. Capaz no tienen ningún apoyo social. Claro. Entonces acuden a estas líneas de ayuda a solo desahogarse. Entonces, nosotros tenemos que escucharles. Ya. Escucha activa, empatía, preguntas abiertas, siendo curiosos, directamente preguntando, usando la palabra suicidio, para que se sientan un poco más cómodos hablando, que se sientan escuchados. Claro. Entonces, sí es súper importante, por más de que tengan riesgo alto o bajo, sí es importante como que se desahoguen, que sientan que alguien les está escuchando. Y si es que vemos un poco que bajaron los niveles de estrés y ansiedad, que está un poco más manejable el tema, porque mucha gente solo quiere que les escuchen. Ahí seguimos a la siguiente parte, que es un poco el plan de seguridad. Ya. Entonces, puede ser algo tan sencillo como, mira, gracias por compartir todo lo que te ha estado pasando el día de hoy. Te quiero preguntar si el día de hoy te has bañado, has comido. Entonces, algo súper importante es enfocarse en el presente, no decir como qué vas a hacer el día de mañana, será que mañana te decides quitarte la vida, sino en este momento, ¿qué puedes hacer para ayudarte un poquito, para que estés un poquito mejor? Puedes llamar a alguien, puedes ir a comer algo, eso sí es que están en riesgo bajo, porque mucha gente solo está en estado de crisis, se calman y, ok, ¿qué puedes hacer en este momento? Es muy diferente si es que tienen riesgo alto. En ese caso, sí he tenido algunos casos en los que he tenido que llamar a ambulancias. Entonces, no tenemos número de teléfono, no tenemos dirección exacta, solo la dirección IP que nos llega. Claro. Entonces, es medio complicado porque le podemos dar ese número IP a la policía, a la ambulancia, y para que ellos hagan un chequeo de bienestar, un wellness check. Pero algo súper interesante de los hotlines es que, ok, ya, se envía este caso a la policía y tú ya no vuelves a saber nada más. Y siguiente persona. Entonces es rápido, como si es que hay alguien de bajo riesgo, ok, máximo 45 minutos, estás bien, plan de seguridad, chévere. Si es que sigues con ideación suicida o si es que sientes que no puedes manejar todo esto mañana, vuelve a llamar. Pero el día de hoy estás controlado. Y siguiente. Qué fuerte. ¿Y te pasó alguna vez que te quedaste de verdad con la incertidumbre de, sé que esta persona tenía un riesgo alto, mandé a la policía? ¿Y cómo te quedas tranquila? O sea, como, porque a la final, sí, no sabes exactamente quién es, pero dentro de la llamada y de la empatía y de esa compasión humana, o sea, es el, ¿cómo estará esta persona? O sea, como, ¿tienes algún ejemplo? ¿Alguna vez te pasó eso? Sí he tenido algunos ejemplos. Me imagino, claro, es difícil, en especial al inicio, decir como, ok, intenté ayudarle a esta persona por llamada, por mensaje, pero tuve un caso de una chica que literal estaba al borde de un puente y hicimos todo lo posible para ayudarle. Le dije que ya estaba en camino a la ambulancia y me colgó. Entonces fue como, ¿pero qué pasó? Y lo más importante es tener ese apoyo de los supervisores, otros compañeros, y hablar del tema, como, oigan, ¿saben qué? Me quedé preocupada, como, ¿qué será que pasó? Pero al mismo tiempo, tú estás ahí ayudando y no es mucho tu responsabilidad, por decirlo, lastimosamente, como ya pasaste ese caso a las autoridades. Entonces, ellos son los que se encargan. Pero lo que me mantenía un poco tranquila, por decirlo, es saber que, ok, siguiente llamada, hay otra persona a la que puedo ayudar. Como, es difícil como contenerlo, pero
te tomas un break de unos 15 minutos, hablas con alguien, respiras y ya, es parte del entrenamiento porque eso Fuerte, Meli. pasa más de lo normal, Obvio. pero es un poco saber cómo lidiar con eso y manejarlo de una forma muy personal. Ajá. Y aparte no es para todos. O sea, definitivamente, incluso, o sea, mucha gente, me imagino que te ha pasado siendo psicóloga, es como que es un yo no podría hacer tu trabajo, no puedo cargar con las cosas de las personas, qué fuerte. Pero esto me parece un paso más allá. O sea, como de verdad saber que posiblemente alguien del otro lado murió o se quiere morir y ya no está en tu control y no puede estar en tu control y nunca está en tu control, debe ser pesadazo, o sea, debe ser como, o sea, y 15 minutos yo creo que necesitaría 2 días, o sea, o sea, y con entrenamiento, o sea, como Meli me parece súper admirable, pero qué difícil, ¿cómo hacías un poco para desconectar? O sea, justo, digamos, en este ejemplo de la chica, como que ya te quedas obviamente muy, muy nerviosa, asustada o triste, me imagino. ¿Qué haces luego? O sea, sí, entiendo que tienes tu break, tu supervisor, pero ¿cómo seguías con tu día a día? Es muy interesante porque para llegar al punto en el que estuve atendiendo llamadas, sí fue un poco de preparación psicológica, como, Obvio. ok, me interesa leer el tema, me interesa investigar, pero otra cosa es estar hablando con una persona que tiene estas ideaciones. Entonces, nada, para cuidarme de mí misma, siempre tenía como un ritual antes de empezar las llamadas, que era desconectarme del celular, tomar agua, descansar, un poco de meditación, solo como estar más presente. Y algo que yo tenía muy claro es poder diferenciar como mis emociones personales Ajá, versus estoy ahí para otra persona. No exacto. tiene nada que ver conmigo. Estoy ahí ayudando a estas personas que necesitan, que están en momentos de crisis y no tienen dónde más acudir. Exacto. Entonces, creo que para mí fue un poco más llevadero. Pude estar tranquila porque sí, pude diferenciar esa parte mía. Entonces, es interesante porque no te puedo decir que me costó, Ya. porque tenía muy claro Entrabas. a lo que entraba, exacto. Ya. Han habido pocas ocasiones que sí me quedo pensando mucho después de que termino las llamadas, me quedo pensando en esas personas, pero al final del día yo cerraba mi computadora y seguía con mi vida. Me distraía, Necesitabas salía a aparte. caminar, pero sí, o sea, es 100% importante cuidar de uno mismo y, y si es que empiezas a pensar que estas cosas te afectan, siempre es importante hablar con alguien, buscar Obvio. ayuda y tener mucha empatía contigo mismo porque no son temas fáciles. Cero, claro. Ajá. Sí. Y por ejemplo, ya yéndonos un poco a los distintos casos que tú tuviste, ¿cuál fue uno de los casos que más te impactó? O sea, si tú te pones a pensar, puede ser de impacto de que, como tú nos cuentas, o sea, sí te pueden llegar a afectar, o impacto de cómo pasa esto, o impacto de qué fuerte, no sé cómo ayudarle. O sea, cuéntanos un poco de distintos casos que sí te quedaste como, qué pesado, o sea, qué duro. Sí, hay un caso en específico que te juro hasta el día de hoy me quedo pensando en eso. Ya. Em, Nada, había un chico de unos 13, 14 años Chiquito. que llamó y nada, estaba súper triste, súper deprimido. No tenía ideación, pero solo quería desahogarse. Y nada, como cuando empecé a hacerle más preguntas, a preguntar como que qué te tiene así el día de hoy, me había contado que fue el aniversario de, creo que 5 años desde que hubo un shooting en su colegio, No. que entró alguien a disparar Ajá. en su colegio de primaria. Uf, qué fuerte. Entonces, Ya. eso es algo que siento que en Latinoamérica no pasa. Exacto. Eso es Ajá. muy centrado Estados en Estados Unidos. Ajá. Unidos, exacto. Entonces, esa es la primera vez que había tenido como
algún tipo de contacto, conocimiento sobre el tema Ajá. y sobre alguien que pasó por esa situación tan Traumática. traumática. Ajá. Y eso pasó cuando este chico tenía como 8 años. Oh. Entonces, como metiéndonos un poco más en su historia, me contaba que fue el aniversario de 5 años desde que pasó esto en su colegio y me contaba que perdió a 4 de sus amigos. Y Ay, me qué dijo duro. con Ajá. nombres, estos nombres de estas 4 personas y el nombre del colegio y nada, haciendo más preguntas, pude hacer que se desahogue, que cuente más, que recuerde a sus amigos, que esta experiencia fue algo muy importante e impactante en su vida. Claro. Y es importante hablar del tema, que Obvio. recuerde a estas personas que fallecieron. Entonces, después de terminar esa llamada, creo que fue el primer y único caso que me quedé como un par de horas despierta, metida en el internet, buscando este colegio Claro. y en las noticias, mirando lo que pasó hace 5 años. Y había encontrado como esta lista de los niños, porque fueron Las niños víctimas, claro. que fallecieron y ahí habían salido como estos 4 nombres de los compañeros que él me había mencionado. Ya. Y siento que poner una cara a Lo esta que te cuenta. experiencia, eso fue mucho más impactante que solo escuchar o la voz de alguien o solo por mensaje de texto que no tienes una imagen de una persona, que suena un poco raro, pero esa es una forma de un poco desconectarte. Exacto, claro. Y eso a mí como siento que eso también me ayudó, pero ya poner una cara a la historia de una persona, eso siento que hasta ahora me ha impactado y leer Obvio. las noticias y saber que esta es la realidad de algunas personas que pasan por estos eventos tan traumáticos de niños es Terrible. extremadamente impactante. Claro. Ajá. Y qué fuerte porque a la final, exacto, justo culturalmente son cosas que acá no pasan, pero, o sea, ya volviendo un poco igual al contexto, digamos, de ecuatoriano o latinoamericano, si tú te pones a pensar, es súper fuerte también el hecho de, aquí hay cosas también full fuertes pasando en los colegios que allá no pasan, o sea, Sí. el narcotráfico, el microtráfico dentro de los colegios, o ahorita, por ejemplo, en los colegios de zonas rurales que están también siendo vacunados, extorsionados, etcétera, como aquí, de lo que yo entiendo, no hay una línea, ni siquiera para poder llamar, ¿no? No hay una línea a la que puedas llamar y conversar con alguien. Creo que recién como Quito municipio se abrió algo, pero no creo que hay algo así. O sea, como, ¿qué opinas de eso? Porque obviamente no tenemos la realidad de Estados Unidos donde hay esos traumas, pero como Latinoamérica tenemos otros traumas, o sea, culturalmente Totalmente. súper distintos y sin esas líneas, sin esa ayuda, sin esas personas como tú, por ejemplo, dispuestas a ayudar, ¿qué se hace? O sea, sé que es una pregunta súper difícil, pero ¿qué opinas tú? Ajá. Sí, en realidad es algo que me da mucha pena y es muy triste porque, para empezar, regresando al tema del tabú, Ajá. no se habla del suicidio, entonces no hay muchas personas que buscan ayuda porque, bueno, para empezar, ¿a dónde buscas ayuda? Como, ¿a dónde puedes llamar? Entonces, de lo que entiendo, aquí en el Ecuador puedes llamar al ECU 911 o hay una línea 171 opción 6 a la que puedes Ok. llamar para ayuda psicológica. No te podría decir exactamente cómo funciona, no estoy segura, pero entiendo que sí hay un poco más de medidas que se están implementando, por lo menos en el Ecuador, para prevención de suicidio, lo cual me parece extremadamente importante. Y sé que en otros países latinoamericanos sí hay un poco más de ayuda. Sé que en Argentina sí tienen una línea de Otra ayuda, red, ajá. pero sí, siento que hay que empezar a darle más prioridad a la salud mental Obvio. y empezando por creo que es el cuarto caso, la cuarta causa de muerte más común en el Ecuador Ajá. es el suicidio. Entonces es extremadamente importante. Regresando un poco a la estadística, como el 80% son hombres Ajá. y la edad más común es de los 15 a 19 años. Qué Entonces, fuerte, ajá. hay estadísticas, hay datos reales que existen en tema de suicidio, en tema de salud mental. Entonces, es muy, muy importante que se empiece a implementar
más esas ayudas, Claro. esa ayuda aquí en el Ecuador. Ujú. Y claro, también la ayuda psicológica es extremadamente importante. Entonces, encontrar un buen profesional con quien te sientas cómodo y puedas confiar y buscar ayuda, eso Ujú. también me parece extremadamente importante. Pero Sí, línea de apoyo, siento que sí es muy importante que eventualmente se haga algo total. similar. Ajá. Necesario, o sea, Sí. necesario porque es alto, o sea, el porcentaje es alto. Digamos, yo de todos mis pacientes diría que tal vez un 30% tiene pensamientos y algunos de este 30%, la mayoría una ideación, y no tienen con quién hablarlo. O sea, aparte de su hora en sesión, digamos, en la semana, es un tabú completo. O sea, es como el, no quiero hablar del tema, no puedo hablarlo con mi familia porque se van a preocupar, se van a estresar. También yo creo que las familias, de ahí dime qué opinas tú, obviamente entran en un estado de pánico, ¿ya? Cuando se enteran de esto. Pero hay muchas opciones a qué se puede hacer. Lo que pasa muchas veces en las familias, no sé si esto sea cultural, pero por el miedo, que es totalmente entendible, empiezan literalmente a invadir por completo el espacio y la individualidad de la persona. Entonces es, te sigo a todo lado, te quito la puerta, que sé que en ciertas ocasiones es súper necesario si es que es inminente y no hay cómo internar, digamos, a la persona o llevarle al hospital a que le ayuden. Es, te quito la puerta, todos los días te chequeo los brazos, la cara, los ojos, cómo estás, que te dejo sin ningún acceso a ni siquiera un ibuprofeno, que es obviamente otra vez entendible desde ese miedo. Pero ¿qué opinas tú de eso? Porque siento que muchas veces se les da, digamos, esta psicoeducación a las familias, pero por el pánico de perder a su ser querido. Es el invado por completo tu espacio. Y yo personalmente, profesionalmente, creo que eso tiene un efecto contraproducente, porque luego la Sí. persona es como, ya mi vida era horrible y ya me quería morir. Y ahora ni siquiera tengo un espacio para pensar o estar solo. O sea, como, ¿qué opinas de eso? Sí, y es entendible desde un punto de vista de los padres de un chico que tiene estos pensamientos, como Ujú, viene de un punto de vista de mucha preocupación y miedo. ujú. Entonces, ¿qué hago? Mucha gente no sabe cómo lidiar con esto porque da bastante miedo, como Obvio. mi hijo quiere quitarse la vida, ¿cómo? Ujú, Pero, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Pero siento que tienen estas soluciones de, ¿sabes qué? Solo voy a invadir su espacio. Voy a estar revisándole 24/7 a asegurarme que no haga nada. Pero puede que eso funcione en ciertos ujú. casos, pero es una solución temporal, Cortísimo plazo, muy exacto. corta. Ajá. En ese momento, como, ok, estás asegurándote de que no se haga daño ese día, pero los días pasan y si es que no recibe ayuda, si es que no se siente escuchado, estos síntomas pueden empeorar y es muy frustrante para la familia porque ya no sabes qué más hacer. Ujú. Entonces, es importante, es extremadamente importante hablarlo. Buscar Como ayuda profesional. da Ujú. miedo usar la palabra suicidio, en especial con tu hijo que está expresando esas emociones, pero hay que hablarlo, hay 100%. que ser directo, hay que sí preocuparse, pero desde un punto de vista de cuéntame, Ujú. cuéntame qué te está pasando. No te estoy juzgando, pero quiero escucharte, quiero que sepas que estoy aquí para ti, no solo te estoy castigando, no Exacto. solo te estoy prohibiendo que salgas de la casa, sino Ujú. en verdad meterse un poco en la cabeza de esa persona, como, Ujú. ¿qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? Cuéntame más. ¿Estás teniendo pensamientos de quitarte la vida, de suicidarte? Ujú. Usar un poco más esa palabra que es duro, Quitemos el pero tabú, exacto. quitemos el tabú, Full. hablemoslo. Ujú. En verdad se puede prevenir tantos Full. casos, puede ayudar que las personas busquen más ayuda, pero es importante quitar ese tabú y Exacto. hablarlo más. Ujú. Y por ejemplo, sí, igual algo importante de esto de las familias, no sé si has escuchado tú, pero creo que muchísimas familias en Latinoamérica igual usan la religión como una forma de, hasta cierto punto, chantaje, pero también puede ser un factor de protección, Ujú, porque me ha pasado que pacientes vienen y es como, yo no me he suicidado porque me voy al infierno. O no me he suicidado porque sé que, o sea, mis papás me explicaron que si me suicido me voy al infierno. O si me suicido, Dios, o sea, eso es completamente antinatural, no está bien y me voy al infierno otra vez. Entonces,
obviamente es como que a mí, por ejemplo, como terapeuta me conflictúa porque es como, chuta, no hay como amenazarle a alguien así. O sea, es complejo porque la persona está pidiendo ayuda a gritos, pero se le cierra esa ayuda con el, te vas a ir al infierno. Ujú, Pero no se está suicidando por esto. Entonces, ujú. ¿qué opinas de eso? O sea, es como medio ambivalente, no sé lo que siento al respecto de eso. Ajá. A la final, la religión, si es que no lo están haciendo por miedo a irse al infierno, es un factor de protección muy Ya. importante. Ujú. Entonces, me Bien. parece que eso puede ayudar, Ok. Ajá. en especial en nuestra cultura, Ujú. que es muy importante el tema de la religión en ciertos casos. Eso hay que aferrarse mucho a Ujú. eso y considerarlo en verdad como un factor de protección. Perfecto. Y Meli, por ejemplo, también, digamos, pensando en las personas cuando hablan un poco del suicidio, creo que por el miedo que tiene mucha gente al tema, a veces lo hablan de una forma, no sé, como que la gente como lo tiene nervios, no sé, de hablar de esto, es como, eso es antinatural, o sea, no entiendo a las personas que hacen eso, o sea, busquen ayuda, como que ya desde un punto crítico, Ujú. pero sobre todo la palabra justo, antinatural, o sea, no es evolutivo, como que no es algo que una persona cuerda haría. O sea, ¿qué opinas de eso? Porque creo que mucha gente lo ve desde esa perspectiva y es como, no sé, ¿qué crees? Sí, siento que también ese pensamiento viene mucho de no haber estado expuesto a ese tipo de casos, Ujú, porque hay muchas personas que sí han tenido en su vida personal experiencias y conocen a alguien que ha muerto por suicidio. ujú, Entonces es un poco más entendible, pero cuando hay personas que en verdad no logran entender esto, es difícil. Si es que nunca te ha pasado en tu vida, es ujú. difícil entender por qué las personas hacen esto. Esto no es normal, no es natural, pero en realidad es más, lastimosamente, es más común de lo que uno piensa. Exacto. Y en verdad solo hay que tener mucha empatía y compasión Ujú, porque nunca sabes por lo que uno está pasando y es difícil entender por qué alguien quiere suicidarse, o sea, busca ayuda, como solo ponte bien. ajá. Tienes familia que te quiere, Ujú, como por qué estás pensando en esto. Entonces es difícil, es también entendible, como estas personas que en verdad tienen esta confusión de ujú, por qué está pasando esto. ujú, Pero, claro, al mismo tiempo es importante solo no juzgar. ujú. Nunca sabes por lo que uno está Obvio. pasando, pero sí. Ujú. Y una pregunta más también que me parece súper importante es, creo que mucha gente piensa que para suicidarte tienes que tener depresión. O sea, depresión es igual a posibilidad de suicidio. ¿Tiene que alguien con ideación suicida o que se haya suicidado haber tenido depresión? No necesariamente, Exacto. para Ajá. nada. O sea, sí es un factor de riesgo que hay que considerar, pero muchas personas solo entran en un estado de crisis Ujú, por algo que les pudo haber pasado en ese día, algo que no pueden tolerar física y emocionalmente. ujú, Entonces entran en un estado de no sé cómo manejar estas emociones, quiero que este dolor termine y buscan algún tipo de solución, pero no necesariamente viene por la depresión. Hay muchos factores que pueden detonar ujú. estas ideaciones. Bien, ajá. Sí, creo que ese es una como uno de los mitos, ¿no? Que las personas piensan como que de ley la persona estaba deprimida, de ley tenía depresión clínica y no se hizo tratar y no, o sea, creo que de hecho muchas veces pienso yo que el suicidio viene por un acto de impulsividad, justamente de la persona no encontrar otra solución y si lastimosamente sí lo llega a culminar, a veces es por impulsividad, o sea, es él no sabía qué estaba haciendo y qué fuerte, o sea, como que lo hice. O sea, muchas veces creo que, no sé si tú has escuchado, seguramente sí, las personas que sobreviven se arrepienten. Es como, ¿por qué lo hice? O sea, no entiendo qué me pasó. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué has escuchado tú también de eso? Eso es muy interesante, justo lo que acabas de mencionar, porque hay un montón de estudios y noticias de, por ejemplo, personas que se lanzan de un puente. Ujú. Mientras están en el proceso se arrepienten. Es como, mierda, No. ¿qué estoy haciendo? Ajá. Y sí pasa, mucha gente tiene miedo cuando ya lo está haciendo, es un poco de arrepentimiento de, ok, capaz esta no es la solución, pero
en el momento es cuestión de solo acabar con ese dolor que puede llegar a ser extremadamente profundo y muy difícil de tolerar. Entonces, pero sí, hay muchos casos donde hacen entrevistas a personas que han sobrevivido a un intento de suicidio y en muchos casos sí llegan a arrepentirse. Ajá. Y por último, ahora sí, la última pregunta. ¿Qué piensas tú, igual, Meli, de también como que esta un poco concepción que tiene la gente, obviamente igual, que tal vez no conoce, que no entiende, que tal vez es la mayoría también de personas, cuando tienen un poco este pensamiento de la persona que se quiere suicidar de verdad no va a buscar ayuda? O sea, si alguien realmente quiere morirse, solo lo hace y punto. O sea, creo que es algo que mucha gente opina, mucha gente piensa. ¿Qué crees tú sobre eso? Bueno, en más del 50% de casos de personas que han intentado suicidarse, hay señales como semanas o meses antes en los que muestran signos de pedir ayuda, en los que quieren avisar a las personas que, ¿sabes qué? Estoy pensando en esto, no sé qué hacer. Y muchas personas como no lo toman en serio y no preguntan más acerca del tema porque aparte da miedo. ¿Cómo que ya no crees que quieres estar en este mundo, que nadie te va a extrañar? Como son frases así que uno Totalmente. empieza a decir como con anticipación. Entonces, es importante como tomar estas cosas en serio. Muchas personas cuando escuchan algún conocido que dice, ya no quiero vivir más en este mundo, como hay un montón de frases La que vida no uno tiene puede sentido. estar Ajá. atento. Hay que tomarlo en serio. Puedes decir como, ay, no seas exagerado, solo te pasó tal y tal cosa, como ya se te va a pasar. Pero hay que tomarlo en serio, hay que hacer preguntas, hay que tener una escucha activa y tener un apoyo social a personas que están verbalizando lo que están sintiendo. Qué bueno. O sea, creo que a la final justamente es enterarnos o sea, darnos cuenta, perdón, tomémonos en serio estas cosas. O sea, tomémonos en serio si alguien dice, ya no le encuentro sentido a mi vida, no es solo una conversación básica, como que realmente es, ¿qué acabas de decirme? O sea, como así, ¿qué pasó? Como, ¿quieres contarme? ¿Quieres compartir esto conmigo? Curiosidad. O sea, creo que es lo más Sí. importante, como tú nos decías al principio. Y Meli, por último, a todas las personas que nos escuchan, sean personas que están pasando por esto, que están teniendo estos pensamientos, o sean familiares de estas personas que o lo han intentado o están en un proceso terapéutico intentando salir de estos pensamientos, ¿qué les recomiendas? ¿Cuál es tu mensaje final para ellos? Bueno, para empezar, por favor, si es que sienten que ya no pueden más con este dolor, si es que sienten que quieren quitarse la vida y terminar con todo esto, mira, no es algo inusual, es algo que pasa en muchos casos. Estos pensamientos ocurren, pero es muy importante saber que, mira, puedes pedir ayuda, puedes pedir apoyo social a ya sea tus amigos, tu familia, a un terapeuta. Hay líneas telefónicas que ahora puedes acudir a ellas y no tener miedo de hablar del tema. Hay gente que va a querer escucharte y, y mira, no estás solo. Como da miedo tener estos pensamientos en muchos casos, pero también es posible pedir ayuda, desahogarte, pedir a alguien que te escuche y poder lidiar con estas emociones que son tan difíciles, en especial lidiar con esto solo. Obvio. Como no estás solo, puedes hablar del tema, hay gente que te va a escuchar y si es que tú conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, que tiene pensamientos de suicidio, por favor, háblenlo. Usa la palabra suicidio, sé curioso, lo más curioso que puedas y hablen del tema porque en realidad podemos prevenir muchos casos de suicidio si es que hablamos del tema. Hermoso. Mil gracias, Meli, por todo lo que nos estás enseñando, todo lo que nos enseñas. Creo que también tu experiencia es súper
o sea, valiosa, es algo súper importante. Yo creo que necesitamos de estos espacios, o sea, mientras más gente habla del tema, mientras más gente también se especializa, porque no todo el mundo escoge esa área, ¿no? O sea, Sí. mientras más gente en serio comprende la ciencia detrás de lo que es esto, o sea, de lo que es el suicidio, de lo que pasa en las familias cuando hay suicidios, o sea, mientras más gente se educa y más gente puede ser educadora, creo que es un gran aporte a la sociedad, no solo aquí en Ecuador, sino en Latinoamérica, en el mundo. Tú que has estado también en Estados Unidos, también agradecerte por tu ayuda con las personas y también agradecerles a todos ustedes. Gracias por escucharnos todo este episodio. Nuevamente, Meli, de verdad es espectacular que compartas esto con nosotros. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, nos escriben por nuestros canales de Instagram como @abramosLaMente. Cualquier retroalimentación, si necesitaran igual ayuda, si están en crisis, acuérdense que siempre hay estos espacios para poder hablar, exprésense, háblenlo, salven vidas. O sea, eso es algo súper importante y siempre hay alguien disponible y dispuesto a ayudarse, ¿sí? Ayudarles a ustedes, ayudarse mutuamente. Y nuevamente, gracias, Meli. Gracias.